Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en este nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1. Me fui a la chucha de nuevo, ya. Ya. Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en este nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1. Me presento, soy Sebastián y junto a mí, el profesor Francisco, mi amigo, analizaremos brevemente lo que nos dejó este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, la cita número 13 del campeonato de la Fórmula 1, temporada 2025. Nuestra cita a Spa fue lamentablemente demorada por lluvia y una carrera la cual esperábamos con tantas ansias nos trajo más bien sueños y bastantes decepciones, a decir verdad. Una visita a la catedral del automovilismo que se transformó en una procesión. Vimos dos carreras bastante monótonas y que poco más que una nueva victoria de los McLaren y el dominio que resulta ser en estos momentos bastante contundente y abrumador para la categoría, nos demuestran que un Piastri nuevamente se alza versus su compañero en una, nuevamente debo decirlo, carrera bastante pobre a lo que nosotros esperábamos que nos iba a entregar la categoría este fin de semana. Antes de entrar a las polémicas, antes de entrar al poquito análisis que pudimos tener, primero tengo que presentar a mi amigo, preguntarte cómo has estado y qué te pareció esta visita tortuosa a Spa. Bueno, lo primero saludar a todos nuestros amigos, amigas, nuestra afición de este podcast de Escudería SF. Y bueno, la verdad que yo creo que una de las palabras que resume muy bien, yo diría en general el fin de semana, es decepcionante. Decepción porque fue un gran premio aburrido, fue una carrera sprint por un lado que tuvimos el día sábado muy monótona, sin mucha modificación, y luego saltamos al día de la carrera, el día domingo, que fue más de lo mismo. Nos cortaron un poco la posibilidad de ver una carrera más interesante en condiciones de lluvia, pero bueno, y ahí lo vamos a conversar en detalle. Tenemos muchas también visiones ahí, quizás hasta contrapuestas, o quizás también muy parejas respecto a lo que podemos decir, pero un fin de semana que, si uno recuerda nuestra previa de Bélgica, muy grandilocuente, muy expectante, con mucha ansiedad de poder ver un circuito de Spa que siempre la verdad que conquista, ¿no? A pesar de lo aburrido que pueda ser. Y yo era uno de los miedos que tenía para este fin de semana, de que Spa se convirtiese en una procesión y que lo que más interesante que pudiésemos tener fueran las clasificaciones. Bueno, la verdad es que eso pasó el fin de semana. No fue un fin de semana de entusiasmo para la categoría. Incluso yo creo que el balance general también para los pilotos y las aficiones, que fue un fin de semana muy plano, y aquellos o aquellas que se levantaron temprano ese día, lo más probable es que se arrepintieron de poder ver la carrera para el horario, obviamente, yo diría tempranito que tuvimos, sobre todo en este sector del mundo. Pero para aquellos que se quedaron dormidos, la verdad es que tampoco se perdieron de mucho. O sea, yo creo que ahí los que se quedaron dormidos salieron ganando más que perdiendo. Porque, vuelvo a repetir, fue un gran premio. Fue un fin de semana complicado, producto de estas condiciones, pero bueno, yo creo que las sensaciones van a ser muy encontradas también con lo que pudimos revisar el fin de semana. Y la verdad que más allá de lo que podamos conversar, desde las prácticas, las clasificaciones hasta la carrera, yo creo que muy poca información nos deja este gran premio y solamente nos viene a confirmar el dominio de McLaren, que sigue ahí a la cabeza, y unos Piastri que la verdad que sigue haciendo las cosas muy bien para poder llevarse también la lucha de este campeonato de pilotos. Claro. En general, haciendo un análisis previo, nosotros antes de empezar este capítulo poco podemos rescatar. Vamos a pasar inmediatamente, yo creo, a hablarlo, pero solamente mencionar de que nuevamente dentro de la categoría existe, y lo vamos a conversar en el momento en que analicemos la primera parte de la carrera, un temor generalizado al tema de la lluvia, la cual lamentablemente nos privó de una carrera que podía haber sido más atractiva el día domingo, debido a que, como ya nos percatamos, día viernes y sábado no llegó la lluvia que estaba pronosticada, y que
Es una diferente forma en que la categoría abordó este fin de semana en consideración, por ejemplo, a lo que fue Silverstone. Después analizaremos los motivos que se han dicho, pero lamentablemente estos espectáculos de esta forma tratados alejan no solamente a quizás la nueva generación de personas que van a acercarse a la Fórmula 1, sino a las personas que amamos este deporte y que lamentablemente no tenemos una explicación del por qué se resuelve de esta forma y por parte de la FIA, el organizador, una carrera. Si quieres, amigo, podemos analizar bien brevemente lo que fue el fin de semana. Comencemos. Primero mencionar de que en la práctica 1 Piastri mostró la tendencia de lo que podría ser el fin de semana, marcando la vuelta más rápida por sobre un Max Verstappen, quien se ponía en ese momento en una segunda posición, la cual era también llamativo dentro de este quiebre que existió dentro de Red Bull, y con la llegada de un director de equipo como es el Loren Mekies, quien hace un cambio tanto en la mentalidad de Tsunoda, por ejemplo, permitiendo que se pongan ciertas mejoras también a su auto, lo cual le da una cierta confianza adicional. Esta idea de equiparar los monoplazas de ambos. Y un Max Verstappen que vuelve a ponerse en una posición bastante combativa frente al fin de semana. Frente a determinados equipos los cuales les trajeron mejor, a los cuales no funcionaron. Después hablaremos de eso. Y los ciertos problemas que presentaron algunos pilotos como para adecuarse en este gran premio. Pero más allá de eso no podemos mencionar mucho. No, unas prácticas que en el fondo, como tú indicabas, más que nada se resumen en el constante liderato que tiene el equipo McLaren. Y un Red Bull que obviamente se pudo colocar con Max en segunda posición con el mejor tiempo de la práctica 1, y equipos quizá un poco más deslucidos, Ferrari experimentando todavía con todo este cambio de suspensión que se había comentado hace harto tiempo. Un poco tarde llega esa mejora, pero bueno, ahí podríamos conversar y detenernos sobre ello. Y un Mercedes también que estaba bastante complicado. La verdad que Mercedes durante este fin de semana tampoco deslumbró mucho y fue la constante. Y bueno, obviamente equipos como Aston Martin, que todavía vemos cierta decadencia, estancamiento en la evolución del monoplaza y poco más. Yo creo que lo importante acá se va a comenzar un poco a determinar desde la quali sprint, que nos dejó ya algunas cositas. Así es. Mercedes, como bien mencionaste, no estuvo bastante cómodo durante este fin de semana, y esto es un reflejo también de lo que le pasó a Antonelli en esta primera tanda de clasificación para la sprint. Un piloto el cual en Stavelot pierde el control de su auto, lo cual significó cierto daño en el suelo de su auto, y por otro lado el perder toda chance de poder clasificarse de una mejor forma. Otro piloto que también lo pasó bastante mal dentro de este contexto de clasificación, tanto el día viernes como con posterioridad el día sábado para la clasificación principal, fue Lewis Hamilton, quien en la chicane sufre de un trompo, perdiendo el auto y complicando a los pilotos que venían a terminar sus vueltas, y al mismo piloto británico, quien terminó en una decepcionante posición 16ª. Así es, un Hamilton que estuvo complicado ya desde la SQ1. Pudimos ver de que tuvo problemas también con el problema que tuvo Tsunoda también en ese momento, con la salida también de la bandera amarilla, y posteriormente con la situación del trompo en la chicane, ¿cierto? A la salida de Blanchimont, donde obviamente Hamilton, producto de un bloqueo en los neumáticos traseros, algo muy extraño de ver, muy extraño también que a los pilotos les suceda, considerando aún más que con pilotos con experiencia, es una cuestión muy difícil de que ocurra. Te comentaba anteriormente que estuve escuchando algunos podcasts y analistas como Memo Rojas, que hablaba de que, claro, incluso para él fue extraño de que a un piloto como Hamilton le haya sucedido. Ahí pueden haber dos constantes: por un lado algún problema efectivo del monoplaza, y por otro lado algún problema de pilotaje. Parece ser, según las declaraciones también del propio Hamilton, que fue un error de pilotaje. Él lo reconoció. Así es, en el corralito sale mencionando de que es primera vez que como piloto le acontece esto, y que termina siendo un error suyo en un momento en el cual se le ve bastante disgustado por el resultado que tuvo en esta parte de la clasificación.
para mencionar en este instante también tenemos que mencionar que Albon termina en la 15ª posición, Hülkenberg 16, Hamilton, Colapinto y Antonelli terminan excluidos dentro de esta primera etapa. Así es. Con posterioridad vemos, y dentro de un fin de semana bastante plano, sin mucho que decir, Sí. de que quedaron eliminados Lawson, Tsunoda, Russell, Alonso y Stroll. Y en la SQ3 solamente se reafirma el poderío que tenía McLaren este fin de semana, con un Oscar Piastri sacándole una ventaja abrumadora a Verstappen, quien termina segundo, a 0.47 milésimas, lo cual es una contundencia tremenda para un piloto como el australiano, quien nuevamente se siente cómodo en este auto, lo cual no había acontecido en las últimas 2 fechas, pero que concretamente nos pone sobre la mesa el por qué es actualmente el líder del campeonato. Sí, yo concuerdo, y además hay que señalar de que las configuraciones fueron bastante diferentes y disímiles entre varios de los monoplazas y los respectivos equipos. Equipos como por ejemplo McLaren, y respectivamente lo que ocurre con Oscar Piastri es que jugó a la configuración de una carga aerodinámica que le permitiese sobre todo ser mucho más rápido en el segundo sector. Recordemos que el segundo sector de Spa-Francorchamps es un sector bastante complicado, muy técnico por lo demás, donde se necesita sobre todo entre agarre mecánico y también obviamente aerodinámica para poder cursar obviamente todas estas curvas bastante complicadas por lo demás. Incluso si uno juega a los simuladores también es complicado ese sector de Spa, y los sectores que son el sector 1 y el sector 3 resultan ser los sectores con menor carga obviamente. Algunos, por ejemplo, pilotos como Charles Leclerc para la carrera decidieron ir con una configuración de baja carga, lo que obviamente le permitió defenderse muy bien en la parte no de rectas. Hay que señalar de que Oscar Piastri jugó ¿no? La posibilidad de jugar con una mayor carga, y la verdad es que le benefició de sobremanera porque le sacaba mucha diferencia en el segundo sector. Y por otro lado hay que mencionar de que pilotos también como Max Verstappen no se encontraron quizás tan cómodos durante este fin de semana, pero la verdad que pudieron lograr también un muy buen resultado, ya por lo menos para lo que sería la clasificación de la sprint. Así es, amigo, un fin de semana en el cual incluso hasta ese momento Lando Norris se veía bastante opacado por la actuación de su compañero. Sí, le llegó a sacar 6 décimas. Claro, más de medio segundo, lo cual es un universo dentro de la Fórmula 1. Demostró en este momento Piastri que tenía una mejor concepción y relación entre el auto y el resultado concreto, considerando también que Lando Norris había solicitado previo a este Gran Premio ciertas modificaciones en cuanto a su suspensión, lo cual no se concretó en el auto de Piastri a pedido del mismo piloto, y que hasta este momento y en esta carrera en particular demostró ser la decisión correcta. Sí, lo que sí debo destacar es que muy bien McLaren de que permita también darle una mejora a ambos pilotos, darle la comodidad finalmente a ambos, a Norris y a Piastri, para poder disputar el campeonato. Yo creo que eso me parece muy justo por lo demás, y claro, es algo que hay que reconocer también. Debemos mencionar ahora respecto a la sprint, una situación, llamémosla de esa forma, en la cual vimos la primera gran procesión, 15 vueltas en la cual quedó definido todo luego de la recta de Kemmel, donde Max Verstappen pasa a Oscar Piastri en una brillante maniobra. Sí, muy bonita la maniobra. Y con posterioridad fueron 14 vueltas las cuales Max Verstappen pudo imponerse sobre el piloto australiano, quien pese a tener DRS no pudo acercarse mayormente al piloto neerlandés. Y un acercamiento también de su compañero Lando Norris, que en algún momento en las últimas 5 vueltas finales hizo creer de que podría haber perdido la segunda plaza, lo cual nunca aconteció debido a que ambos pilotos de McLaren se veían con este tren de DRS, el cual no permitió nuevamente, como pasó también en Suzuka, un nuevo adelantamiento sobre un muy inteligente Max Verstappen. Así es, y bueno, el piloto monegasco Charles Leclerc haría lo mismo con Lando Norris.
ganándole la posición, sobre todo por la zona del exterior, ya pasando, ¿cierto?, la recta de Kemmel, llegando, ¿cierto?, a Lecoms, básicamente. Ambos pilotos pudieron lograr ese adelantamiento. Bueno, Max lo pudo conservar, en este caso Leclerc no, ya que Norris no me acuerdo en qué vuelta, pero al final logra el adelantamiento y puede conservar una tercera posición, que la verdad que, claro, recupera la tercera posición, claro, sí. Con Leclerc y bueno, logrando algunos puntitos interesantes para el campeonato. Y yo creo que bueno, Piastri cuando ve que ya es superado por Max, más en una carrera sprint, la verdad que ni siquiera los pilotos estuvieron como, yo diría, entusiasmados por lograr rebase, ya que se generó una procesión y la gran mayoría de vehículos, en este caso los monoplazas, terminaron casi de la misma posición de la que salían. Así es, la única gran modificación que se presentó fue el problema de fuga de agua, presunto problema de fuga de agua en el auto de Gasly, el cual impide que este largue la carrera, al menos desde la grilla, en la octava posición en la cual había clasificado el piloto francés, pudiendo disputar la carrera luego de 2 vueltas, más que nada de acuerdo a lo que se dice, para probar los componentes del auto y darle una cierta confianza al piloto francés para conocer el circuito, considerando la falta de, por ejemplo, mayores pruebas dentro de este fin de semana. Y en realidad, si hacemos un análisis en cuanto a la posición de largada de los autos, salvo este hecho puntual y lo ya mencionado por los McLaren, no hubo mayor modificación en ningún aspecto. Ahora, solamente para rellenar, quiero hacerte una pregunta, amigo. ¿Qué te parecen los formatos sprint? No me gustan. Acá lo pudimos ver. Totalmente innecesario la sprint. Si es que la Fórmula 1 lo que busca es mayor espectáculo, mayor competencia, bueno, cosas como esta demuestra que el formato no aporta nada a la categoría. Le da una modificación, yo creo que es más para el espectáculo, para que la gente diga, oh, vamos a tener una especie de mini carrera antes de la carrera principal. Se puede generar una cierta expectativa, pero en el hecho concreto, en lo que uno observa, la verdad es que no aporta finalmente. Y además, si uno se fija, los mismos equipos terminan ocupando la sprint para recabar datos y ver qué configuración optar para la clasificación y después para la carrera. Pero más allá de eso, no nos aporta mucho. ¿Cuántas sprints interesantes o épicas me han dejado en estos últimos años? La verdad que no podría decirte una. Claro. La que recuerdo mayormente, pero fue porque fue muy diferente a lo que veníamos viendo en el panorama, fue por ejemplo la primera victoria que tuvo Piastri en un sprint, claro, si no me equivoco en Qatar en el año 2023, pero poco más. Claro. Lo único que me ha dejado la sprint es un formato repetitivo y que se genera una procesión, porque tampoco los pilotos la verdad que se motivan, y además tomar el riesgo de adelantamiento y la posibilidad de un choque en un sprint te condiciona todo el fin de semana. Así es, al final muy poco premio para el piloto que arriesga y terminamos viendo una carrera así de monótona siempre. Así es. Yo creo que, como tú bien mencionaste, adicionalmente a la de Piastri, el sprint de China, más que nada por el sentimentalismo Ferrari, pero un formato... Ni para los pilotos tiene una carga simbólica, deportiva, una sprint para la carrera, o sea, tampoco algo que se destaque. Debiese tener otra consecuencia el fin de semana, algo otro que enfoque sea llamativo para que se reitere en el tiempo. Si no, vamos a terminar volviendo a los fines de semana de solamente carrera el domingo. ¿Partida invertida? Como la Fórmula 2, como la Fórmula 3 sería una buena alternativa, lo cual también ha sido negado por los equipos principales, lo cual nos quita como esa hambre o búsqueda de lucha, más que nada. Sí, por supuesto. Ahora, equipos que sí han logrado buenas clasificaciones han permitido de que su auto se mantenga en esos lugares, como por ejemplo, no sé, mencionar la buena clasificación que tuvo en este momento Haas, una buena evolución, lo mismo que vimos también con Racing Bulls en este fin de semana en particular, pero que nuevamente un formato que resulta todavía reacio para los pilotos y equipos y que nos dan un triste espectáculo de vez en cuando, como en esta oportunidad. Así es. Pasemos a la clasificación. Ya, amigo. La clasificación Q1 pudimos ver
un momento cómico dentro de esta etapa particular cuando Hülkenberg, saliendo de boxes y mal asesorado por su ingeniero de pistas, choca con Stroll. Stroll termina rompiéndole parte del ala en un momento de confusión dentro de la primera salida de autos, y después llega un momento también bastante preocupante para lo que eran las pretensiones de un piloto como Lewis Hamilton, el cual venía con estas nuevas modificaciones en su auto y que buscaba también reafirmar o arreglar el fin de semana ya en ese momento desastroso que venía presentando, en que logrando una séptima posición momentánea es eliminado en su tiempo debido a que excede los límites de pista en la curva 4. Una situación bastante dudosa, a decir verdad, porque nos muestran una cámara on board, la cual no nos deja completamente claro si es que, por ejemplo, las ruedas traseras, que son más anchas, salieron en su totalidad o no. Sí, yo concuerdo. Yo, bueno, revisando las onboards de Hamilton, a primera impresión pareciera ser que está dentro de los límites de pista. Bueno, según se menciona, en otras cámaras que obviamente también la FIA en este caso puede observar para poder obviamente tomar estas decisiones, al parecer sí, él habría excedido los límites. De todas maneras, muy malo para Hamilton. Aquí tampoco podemos responsabilizar totalmente a la FIA, o sea, los pilotos obviamente tienen que mantener y evitar no tener algún conflicto con los límites de pista, y lamentablemente Hamilton tuvo este problema, lo que lo condiciona mucho, porque al final pudimos ver un Hamilton que clasifica, si no me equivoco, en P18 o P17, posiblemente, ya no recuerdo, claro, 16. Saldría en este caso en esta posición, y lo condiciona porque el día domingo al final tuvimos que ver una labor de recuperación, y claro, muy aplaudible, pero obviamente ya desde esa posición es muy poco lo que se puede hacer, considerando que fue una carrera monótona, sin sobrepaso y de muy poco entusiasmo. Y bueno, para la clasificación, además de la situación de Hamilton con respecto al tema de los límites de pista, vamos a ver también situaciones muy complicadas, por ejemplo, para el caso del piloto italiano Kimi Antonelli. Un Antonelli que estuvo sufriendo mucho, se le vio muy triste, viene de 3 grandes premios bastante complicados desde Austria. Silverstone también fue un gran premio muy complicado para él, y ahora sumémosle en este caso Bélgica, con un Antonelli que se le ve bastante complicado también con el monoplaza. Yo no sé si tú lo has podido observar o algunas onboards que incluso la carrera se nos mostraba. La verdad que Antonelli, yo diría, luchando con el monoplaza, luchando con el volante para poder mantener el auto en pista. Y bueno, afectado Antonelli porque obviamente estamos viendo una baja de rendimiento considerable. Teniendo en cuenta que además Antonelli siempre lo vamos a criticar más, yo creo que la atención siempre va a estar puesta en él porque está en Mercedes. Si estuviera en Kick Sauber no hablaríamos nada, pero está en una escudería también importante con un monoplaza más competitivo que la gran parte de la parrilla. Entonces, obviamente hay que exigir a un piloto, y bueno, hay que ver qué es lo que pasa también con este piloto de cara a lo que va a ser ya esta parte final de la temporada 2025. Así es, críticas se han escuchado respecto de la gestión del piloto por parte de Toto Wolff. Se ha dicho de que no ha podido ser la contención de este piloto joven, la promesa de Mercedes para futuro, que como tú bien has mencionado, luego de esta nueva tanda de clasificación desastrosa para él, termina en llanto, con los ojos vidrioso, muy vidrioso, y una expresión bastante lúgubre, pero que nos muestra lo complicado que ha sido para algunos rookies esta temporada. Ahora, es importante lo que mencionas, que en definitiva viene a ser el reemplazo en un equipo que es de los top, un reemplazo de Lewis Hamilton básicamente. No podemos juzgarlo con la misma vara aun cuando esté conduciendo el auto que él tenía. Ahora, por otro lado, esto abre el debate y las dudas respecto a cuál va a ser el futuro de Mercedes para la temporada 2026. Hablando de que Mercedes es el equipo que se supone tiene la mejor configuración de motor, que estaría más adelantado para el proyecto, pero hablando de que desde la temporada 2022 no tiene un auto tan fiable, y que en definitiva eso también fue el motivo por el cual Hamilton
termina yéndose de esta estructura y que también podría ser una de las respuestas a por qué hasta esta fecha Max Verstappen no ha sido contratado por el mismo equipo. Sí, hemos visto también en los últimos grandes premios que uno de los motores que más ha fallado ha sido el motor Mercedes. Lo vimos con Aston Martin, lo vimos con Mercedes, con McLaren todavía no lo vemos, algún problema de fiabilidad, pero ojo con eso porque, claro, se habla mucho de cara a 2026, pero la verdad que 2026 nos puede sorprender con hartas cosas. Sí, con mucho. Así que no confiarse, eso quiero decir. Y todavía dentro de en un momento en el cual incluso se ha hablado de que a última hora pueden llegar cambios normativos los cuales pueden cambiar completamente el panorama. Así es. Bueno, dicho eso, en la Q1 quedan eliminados Lewis Hamilton, Franco Colapinto, Antonelli, Alonso y Stroll. Estos últimos dos debido a que arriesgaron con una configuración más de lluvia que analizaremos más adelante. En la Q2 quedan eliminados Ocon, Berman, Gasly, Hülkenberg y Sainz. Y terminamos en la Q3 con un tiempo bastante bueno, pero más lento en comparación con la clasificación para el sprint, de Lando Norris, quien logra la primera posición luego de lograr un tiempo de 1 minuto 40 segundos y 562 milésimas por sobre su compañero Oscar Piastri. Un Leclerc quien silenciosamente construyó un buen fin de semana. Sí. Max Verstappen, Albon, Russell, Tsunoda, Hadjar, Lawson y un sorprendente Bortoleto. Así es, felicitar a Bortoleto, felicitar a Lawson, felicitar a Hadjar que se mantienen en la Q3. Muy bien Tsunoda, muy bien. Hay que destacar también la labor de Tsunoda. Parece ser que las mejoras en términos de configuración del auto y de equiparar un poco los monoplazas dentro de Red Bull por parte de Loren Mekies dio como resultado muy bien Loren Mekies, haciendo cambios también, moviendo un poco las fichas dentro de la escudería, teniendo en cuenta de que Loren Mekies no va a ser el director de la escudería de aquí a 10, 15 años más. Claro. Todos sabemos que está de paso, pero la verdad que cubriendo muy bien y aportando a la figura de Yuki Tsunoda, que obviamente se ha visto muy opacado y incluso se le ve a Yuki Tsunoda muy decepcionado dentro de la escudería de Red Bull. Ha perdido esa chispa, ¿no? Incluso. Y me alegra ver que por lo menos ya en la clasificación pudo lograr pasar a Q3 en una posición decente. No es de las mejores, pero una posición decente. Y tú muy bien mencionabas, Leclerc, silencioso fin de semana para Leclerc, pero permitiéndole llegar en cuarta posición en la sprint, logrando unos puntitos importantes. Y también para la clasificación colocándose en tercera posición. Y después lo vamos a ver que en carrera manteniéndola de muy buena manera. Así es, amigo. Luego de esta clasificación se informó por varios equipos algunas modificaciones las cuales iban a introducir sus autos, lo cual terminaron penalizando como Sainz, quien largó 17º, Lewis Hamilton, que largó 18, Antonelli 19 y Alonso 20, todos estos con largadas desde el pit lane. Por su parte, Verstappen también cambió ciertos componentes de motor, pero debido a que todavía no llega a estos límites, no penalizó. Sí, vimos este concepto que apareció también, el Parc Fermé, que algunos obviamente no lo respetaron, por así decirlo, e introdujeron también algunas mejoras. Para el caso de Max, en este caso no penalizó en ningún caso, pero vimos algunos pilotos que sí. Si no me equivoco, creo que fue Hamilton en un caso que tuvieron que salir desde el pit lane. Claro. Stroll, si no me equivoco, también estaba ahí en ese grupo. Alonso, Antonelli y Sainz. Y Antonelli, sí, y Sainz también. Sí, un Sainz que también estuvo complicado, muy lejos de Albon, por lo menos ya en Q3. En Q3 pasó en quinta posición, así que muy bien Albon, que después incluso se mantuvo y logrando puntos también importantes en la carrera. Así que, si te parece, pasemos a la carrera, que es lo más importante, pero lo más decepcionante también de este fin de semana. Y antes de entrar de lleno a la polémica, tenemos que hablar de la primera largada en falso efectuada con el safety car, la cual permitió que estos pilotos recién mencionados pudieran después largar en pista, no saliendo desde boxes, y que luego de la primera revisión con los pilotos se dieran cuenta, o al menos alegaran esto, de que la visibilidad dentro del trazado hacía imposible el iniciar la carrera en las condiciones en que estaban, lo cual nos llevó a una hora de espera hasta que se secara un poco y así
se reanudara la carrera. Así es, bueno, muchos pilotos alegaban respecto al tema de la visibilidad, y aquí también hay que ser responsable con lo siguiente, porque yo creo que ya vamos a entrar en polémica respecto a la situación de la lluvia. Los pilotos básicamente pidieron también el retraso del inicio del Gran Premio. La FIA escucha a los pilotos, escucha sus radios, que a veces haga caso o no, dependerá de ellos y de su decisión, pero escucha a los pilotos. Y acá yo creo que también hay un factor de pilotos que incidieron también en el retraso y la demora de la celebración de este Gran Premio, y que yo creo que acá van a salir muchas opiniones muy contrapuestas ya con respecto al tema de la lluvia. ¿Es peligroso correr en lluvia? Por supuesto, es un riesgo más. Visibilidad, la posibilidad de que los monoplazas, no sé, te salgas de la pista, o lo mismo, tengas problemas con los límites, tengas problemas en los puntos de frenaje, etcétera, etcétera, etcétera. La Fórmula 1, yo creo que voy a recoger aquí las palabras de Tornello, que también salió a hablar después con lo que pasó en Bélgica. Porque ¿Tu locutor favorito? Sí, mi locutor favorito. Bueno, yo creo que aquí mi primera impresión fue, bueno, nos coartaron un poco la posibilidad de ver un interesante Gran Premio con condiciones cambiantes, en principio, en condiciones de lluvia, que no era una lluvia extrema. La Fórmula 2 corrió incluso este fin de semana en condiciones de lluvia, claro, y ahí no tuvimos ningún problema. Y ahí la FIA parece que no hay ningún problema acá. Y en Fórmula 1, que es la categoría, y cito incluso a Tornello, con la mejor tecnología, con mucho mejores avances en términos de seguridad, en pista, en los monoplazas, etcétera, con las condiciones también de contar con los medios de, por ejemplo, de emergencias que puedan estar frente a algún tipo de accidente. La Fórmula 1 cuenta con todo esto, y estamos hablando de una de las categorías de automovilismo con lo que podríamos decir los mayores topes de desarrollo tecnológico en ámbitos de seguridad. Pero nos encontramos también que en condiciones de lluvia el problema de la visibilidad es un factor, lamentablemente. ¿Por qué? Configuración de estos monoplazas con efecto suelo, neumáticos muy buenos desarrollados por Pirelli, en este caso los full wet, que nunca se ocupan, que son el meme a día de hoy de la Fórmula 1, porque son neumáticos inservibles para la categoría, que desplazan y sacan mucho, obviamente, agua, ¿no? Son capaces de extraerle, ¿no?, esa agua a los neumáticos, y por esa razón hace que levanten mucho spray. Pero acá también los pilotos tienen que ser conscientes de que en condiciones de lluvia siempre va a haber problemas de visibilidad. O sea, no es... Si bien es peligroso, por supuesto, aquí la seguridad de los pilotos es importante. No podemos hacer valer más a la celebración de un gran premio que la vida o el riesgo también de los pilotos. Pero también seamos conscientes de que las condiciones no eran extremas para la no celebración o el no comienzo de este gran premio. Por lo menos esa es mi visión hasta el momento. No sé qué te parece a ti, amigo, respecto a esta situación con el tema de la lluvia. Creo que es fundamental recoger lo que dijiste. Ninguna vida vale tan poco como para arriesgarla en un espectáculo televisivo, en definitiva, o para alegrar a la gente. Claro. En ese sentido, es lógico que se escuche a los pilotos y que se les proteja dentro de esta categoría. Pero mi duda en general radica: ¿qué pasa cuando efectivamente estos pilotos, esta nueva generación de pilotos, empieza a correr con lluvia? El reglamento establezca que sí o sí se corre con lluvia. ¿No es más riesgoso en ese momento poner a esos pilotos en esas condiciones? Porque en estos momentos los pilotos de la Fórmula 1 han evadido la posibilidad de correr en condiciones un poquito más difíciles con lluvia. Hacían mucho mención de otros grandes premios, por ejemplo Fuji 2008, donde había un caos, Nürburgring 2007, donde era un caos dentro del Gran Premio de Europa en 2007. Situaciones o grandes premios en los cuales con un poco menos de tecnología los pilotos se arriesgaban más. Pilotos como que corren ahora, Alonso, Hamilton, los cuales en estos momentos peleaban o pedían de que también se reanudara la carrera. Entonces estamos en una situación que puede ser, yo creo, coyuntural, la cual nos permita, o bisagra, la cual nos permita ver una decisión concreta por parte de la FIA. La FIA puede tomar dos caminos: o se vuelve a correr con lluvia o no se corre con lluvia.
Y si no se corre con lluvia, ¿cuáles son las alternativas que nos entregan? Recordar que hay categorías motor como la Indy y la NASCAR, las cuales establecen que con lluvia y ciertas condiciones adicionales no se corre. Sí. Y se tiene que hacer un procedimiento de secado, se tiene que hacer un procedimiento de revisión meteorológica, si hay tormenta se desaloja al público, situaciones las cuales están establecidas Normadas por reglamento. Sí. Y que todos los pilotos saben y tienen en consideración al momento de enfrentar el fin de semana. Estamos acá en un momento en que la Fórmula 1 toma las decisiones en base a lo que el director de carrera quiere y decide tomar. Lamentablemente se está jugando no solamente con la directamente el tema reglamentario o si es o no viable o no el desarrollo de la actividad. Por supuesto, y jugando también con el público, con los espectadores, que obviamente están al pendiente y no saber qué hacer, y trayéndole un poco los recuerdos de Vietnam, de lo que fue Bélgica 2021, cuando también tuvimos este problema bastante complicado. ¿Durante cuánto? ¿3 horas? Teniendo un público ahí y bueno, ya lo hablamos también en la previa, pero una situación, un fiasco para la Fórmula 1. Claro, entonces acá resulta preocupante algunos aspectos. Si bien concuerdo, podemos tener en estos momentos la mejor tecnología, pero si la decisión de los pilotos es fundada y tienen un riesgo de que se pueda hacer, busquemos alternativas las cuales nos convenzan a todos. Por ejemplo, el mismo hecho de que el safety car podría haber salido antes, el safety car podría haber durado menos y haber tenido una conducción un poco más húmeda durante un tiempo más. Considerando de que los neumáticos de lluvia extrema sacan 80 litros de agua, los de intermedios 40 litros de agua, tenemos la posibilidad real de evacuar toda la cantidad de agua necesaria para poder correr y disputar más o menos seguro esta categoría, versus un camión o dos camiones los cuales estaban recorriendo el circuito que estábamos hablando de 7 kilómetros. Imposible de que esos camiones pudieran efectuar ese secado. Sí, por supuesto, y además considerando lo siguiente, Spa es un circuito tan largo, con zonas más complejas que otras. Yo pensaba, bueno, entiendo yo que categorías como la NASCAR, y si no me equivoco la IndyCar, pero creo que la NASCAR efectivamente tiene a su disposición vehículos para extracción de agua, disponibles para limpiar sobre todo en las zonas donde esté más acumulada. Eso es algo que la Fórmula 1 podría integrar perfectamente. Claro, u otras alternativas, si en este momento y en concreto el temor que existía era all-road. Ese era el punto conflictivo para los pilotos y era donde se les preguntaba si tenían o no visibilidad. Es lógico de que exista un temor en esta curva, ya lo mencionamos también en la previa, es una curva a la cual está asociado al peligro y la muerte. Este fin de semana también vimos algunas ceremonias y actos en conmemoración de Antoine Hubert. También recordamos el deceso hace poco de otro piloto en otra categoría. De la Fórmula 4. Claro, no me acuerdo sí, qué categoría. Parece que fue la Fórmula 4. Pero fue bastante reciente. Sí. Entonces sí, nos enfrentamos a una curva que es de las más peligrosas de la temporada. ¿Por qué no se saca, por ejemplo, una doble bandera amarilla en el sector? Sí, que ese sector se tenga que pasar limitado en velocidad, y si alguno de los pilotos no levanta, se le establezca la sanción. Claro. Que se le diga a los pilotos, que se le informe. Porque, por ejemplo, las banderas actualmente en la Fórmula 1 tienen tan poco peso, considerando de que en el mundo del automovilismo cada bandera tiene un significado y tiene que ser respetada. Sí. Entonces, o establecer otros mecanismos, pero esto solamente es, yo creo, un gallito interno que tiene la Fórmula 1 como tal, porque quienes nos quedamos pendientes de la transmisión vimos cómo la Fórmula 1 y los periodistas preguntaban a los pilotos haciendo como el jueguito de oye, ¿deberíamos correr o no? Versus la decisión de la FIA, la cual está completamente alejada a este espectáculo y que en definitiva también termina siendo una batalla que se está dando fuera del circuito, con declaraciones, por ejemplo, de Ben Sulayem, el cual dice que no entiende por qué Liberty Media gana más que la Fórmula 1 siendo ellos los dueños de la categoría, lo cual entonces nos demuestra, ¿existe en estos momentos realmente un interés para que la categoría crezca o simplemente un juego de poder? Y aquí está, claro, eso mismo te iba a decir, hay luchas políticas internas, por lo tanto de estos juegos de poder
condicionan también a veces incluso las decisiones que se tomen. Y yo creo que un factor muy importante es que todas estas cosas estén normadas. O sea, que no dependan de una cuestión necesariamente coyuntural, contextual, y la decisión que va a tomar en este caso el encargado del Gran Premio en ese momento. Entonces, yo la verdad que situación bien complicada, bien polémica, y yo creo que también eso fue una condicionante de que tuviésemos un Gran Premio el día domingo bastante aburrido. O sea, yo creo que las primeras 14 vueltas fueron las interesantes y posteriormente fue un Gran Premio totalmente lineal. Así es, y por último, estamos hablando de una categoría la cual está reglamentada, tiene sus reglamentos deportivos bastante claros en ciertos términos, y vimos, yo creo que también un hecho súper injusto para algunos equipos. Porque, por ejemplo, la configuración de Aston Martin o de, por ejemplo, Carlos Sainz, sí, estaba condicionada para la lluvia. Estaban ellos esperando el competir en esas condiciones, y si bien era una posibilidad de que durante la carrera hubiese sol y esa estrategia se fuese mermando, en concreto a la hora en la cual estaba pactada la carrera y hasta donde nosotros tenemos entendido que hubiese llegado la mitad de la carrera, ellos tenían la ventaja deportiva por haberse arriesgado con eso. Y después nos vemos con esta situación en la cual le quita toda posibilidad de lucha, lo cual hace de que también los pilotos hayan estado peleando y penando los últimos lugares, y nos quita directamente la posibilidad real de batalla dentro de pista. Estamos hablando de que es la máxima categoría del mundo motor, es la categoría reina del automovilismo, es el pináculo deportivo, y nuevamente nos quedamos con gusto a poco y con más dudas en cuanto a estas afirmaciones que con hechos concretos. Y vuelvo a decir, hace 3 semanas, 2 semanas atrás tuvimos el Gran Premio de Gran Bretaña, que fue una joya, y se podía haber corrido. Sí, se podría haber corrido, igual concuerdo con eso. Bien, día domingo, día de carrera. Luego de la situación con el tema de la lluvia, pudimos obviamente comenzar el Gran Premio en situación obviamente en primer lugar de safety car. Los autos estuvieron creo que alrededor de 4 vueltas dando no al circuito, y posteriormente se larga la carrera en condiciones de no de largada detenida, ¿ya? Lo cual obviamente podría haber beneficiado mucho a Lando Norris, que salía desde la pole position, pero vimos una acción bastante interesante por parte de Oscar Piastri, logrando arrebatarle el liderato de manera muy rápida al inicio de la recta de Kemmel. Bueno, Lando Norris sale muy mal, sobre todo de la parte de Eau Rouge, pero la verdad que después Oscar Piastri aprovecha, y incluso yo diría copiando un poco lo que hizo Verstappen en el sprint, ya que era el momento, si no hubiese tenido que mamarse a Lando Norris, Piastri se hubiese tenido que quedar atrás de Lando Norris por gran parte del Gran Premio, y lo logra en un momento bastante importante de la carrera, lo cual obviamente le asegura el liderato, y posteriormente Piastri solamente lo que hace es intentar abrir un poco de distancia, que en un principio se vio un poco mermada porque Lando Norris se mantenía entre 1.1, 1.2, 1.3, pero ya en un momento la distancia se comenzó, ¿cierto?, a ver diezmada en contra de, en este caso, el piloto británico. Por otro lado, tuvimos una lucha bien interesante por parte de pilotos como Charles Leclerc y Max Verstappen, un duelo que a mí siempre me gusta ver en la situación y en las posiciones en las que estén, me da lo mismo, pero siempre es interesante ver pelear estos dos pilotos, y un Leclerc que la verdad que yo siempre en condiciones mixtas, en condiciones de mojado, de piso un poquito húmedo, usando neumático intermedio, Leclerc nunca me inspira mucha confianza. Pero la verdad que como ferrarista estoy bastante satisfecho de la labor que pudo hacer, porque se defendió bastante bien con una configuración de monoplaza que estaba pensada sobre todo para los sectores de rectas y velocidad. En la zona del sector 2 sufrió mucho Leclerc, lo pudimos ver. Ese era el momento de recuperación más importante para Verstappen. Y posteriormente Leclerc se pudo defender muy bien, sobre todo diría en la parte del primer sector. Yo diría que ese fue el momento en que él podía obviamente abrir un poquito de gap con Max Verstappen, y la verdad que además de estas dos situaciones, un Verstappen que estuvo ahí coqueteando, atacando mucho a Leclerc durante las primeras vueltas, ya después esa situación se estabiliza, y posteriormente obviamente vimos que Max Verstappen solamente se quedó en la cuarta posición, intentando atacar en algunos momentos, pero en ningún momento fue fulminante para poder quedarse con la tercera plaza. Lo que sí pudimos ver en términos de
harto adelantamiento y harta batalla en pista, la recuperación importante que va a hacer en este caso el piloto británico Hamilton, ya que obviamente saliendo desde una posición muy atrás, estaba exigido a poder obviamente adelantar a todos estos pilotos y monoplazas de lo que podríamos denominar la parte media-baja de el rendimiento de estos vehículos. ¿Qué te pareció esta primera parte del Gran Premio considerando la labor de recuperación de pilotos como Hamilton, por ejemplo? Hago eco primero de lo que me dijiste de Leclerc. Sí, es un temor el de Sí. que haya un poquito de agua o lluvia en pista, pero por otro lado es Leclerc un piloto muy inteligente que sabe jugar sus cartas Se contra defiende muy bien. Verstappen. Muy buena Durante defensa. muchas temporadas, por ejemplo, Sí. hace poco hablábamos del Gran Premio de Bahrein 2022. Una joya de defensa de Leclerc, con unas batallas bastante limpias entre ambos dos pilotos, los cuales se respetan mucho. Sí. Y nuevamente este fin de semana nos dio esos toques para un tifosi, el cual por Sí. fin ver pelear por posición y ganar es muy entretenido y bonito. Sí. Ahora, Lewis Hamilton, como bien mencionaste, tuvo una labor de recuperación bastante importante este fin de semana. Logró en una primera etapa adelantar a equipos como Alpine, autos de otro equipo como los Williams. Se mostró bastante... Los Aston Martin claro, también. se mostró con bastante rendimiento y confianza el piloto luego de estas dos decepcionantes clasificaciones, lamentablemente para él. Una labor de recuperación que quizás si hubiese estado en otro momento o posición de largada podría haber sido más provechoso para él, o quizás nos quedamos igual estancados. Ahora, es importante también mencionar dentro de esta coyuntura del Gran Premio que es Hamilton quien hace el primer quiebre dentro de la carrera, la cual Sí. es solicitar a su muro de boxes el cambio de neumáticos en la vuelta 12. En esta vuelta, junto a Gasly, Hülkenberg y Alonso, fueron los 4 pilotos los cuales entraron a boxes, forzando a todos los demás a parar cuando trataban en ese momento de mantener las gomas de intermedio un poco más vivas, viendo cuál iba a ser el resultado de los pilotos que iban a empezar. Por supuesto. Sí, tuvimos una alta degradación del neumático intermedio. Varios pilotos se estaban quejando ya como en la vuelta 8 9 de que estaban teniendo degradación. El mismo Piastri también acusó degradación alta del neumático intermedio. Lo mismo va a pasar creo que con Leclerc y otros más que también se vieron bastante complicados, pero claro, la fractura la coloca Hamilton con esta entrada a boxe y posteriormente ya entre la vuelta 13 y 14 vamos a ver cambios de neumáticos, algunos y en la gran mayoría apostando sobre todo por el neumático medio. Así es, en la vuelta 13 Oscar Piastri hace su parada en boxes como teniendo la preferencia dentro del equipo McLaren, solicitando neumáticos medios, versus un Lando Norris quien para efectuar en la vuelta 14 el quiebre también dentro de esta lógica estratégica, solicita un neumático duro, el cual le dio un bastante buen rendimiento dentro de la carrera, manteniéndose siempre con un gap de 5 o 6 segundos, una diferencia bastante corta para lo que podría haber significado la degradación por un lado del neumático duro y por otro el rendimiento mayor del neumático medio, forzando en cierto modo a un Oscar Piastri a conservar los neumáticos, lo cual en estas restantes 32 vueltas lo hizo de bastante buena muy forma. buena manera. Bueno, un juego estratégico por parte de McLaren y del muro de boxes de la parte de Lando Norris muy bien, pensando también en una estrategia diferente para poder un poco recuperar lo que perdió Lando Norris al momento de que es adelantado por Oscar Piastri. Algunos hablan de que McLaren intentó jugarle una mala estrategia y hacer perder a Piastri el poder llevarse la victoria del Gran Premio de Bélgica. No estoy de acuerdo con eso. Creo que
Los pilotos con sus ingenieros tienen la posibilidad de escoger también cuál va a ser su planificación estratégica, y eso en ningún momento quiere perjudicar al equipo en completo, sino que obviamente disputar, competir, y yo creo que eso es lo que se tiene que mantener. Me gustó la estrategia por parte de McLaren que hizo con Lando Norris de apostar también con el neumático duro, pero vimos que el rendimiento, sobre todo en las vueltas finales, no les dio la posibilidad. Si bien se acercó, yo creo que quizás le faltaron unas 5 o 6 vueltas más para poder estar ahí a rango, para poder intentar algún adelantamiento, pero no lo pudimos ver porque la verdad que Lando Norris se queda corto para poder obviamente lograr algún tipo de sobrepaso y arrebatarle la primera posición a Oscar Piastri, que logró una importante hegemonía, muy buen control durante todo el Gran Premio. Y habiendo ya dicho todo esto, poco más, porque si uno observa todo lo que ocurre en estas casi, yo diría, 30 vueltas, ¿no? Desde la vuelta 14 no tuvimos grandes sorpresas, ni situaciones o adelantamientos importantes, ya que fue, como habíamos mencionado, una carrera bastante lineal, una procesión de autos. Y la verdad que yo no sé si tú quieres agregar alguna otra cosa más, amigo, pero la carrera concluye con un Oscar Piastri que obtiene, ¿no?, la victoria de este Gran Premio de Bélgica, seguido por un Lando Norris que obviamente sigue disputando, está ahí en la batalla por el campeonato de pilotos de este año. Y en tercera posición un Charles Leclerc que luego de estos coqueteos con Max Verstappen pudo defenderse muy bien y logró conservar una muy buena posición de cara al final de la carrera. Yo en algún momento pensé, sí, debo decir, que el neumático medio iba a presentar una baja considerable de rendimiento. La verdad es que no se vio en gran medida con lo que podemos ver el día de hoy. Igual hubo algunos equipos y pilotos los cuales se vieron afectados, a decir verdad. Hubo algunos los cuales se vieron forzados a una segunda parada. Los pilotos de punta decidieron mantenerse con esta estrategia debido a que era más el riesgo de perder la posición haciendo el cambio que efectuando o manteniéndose en pista. Ahora es importante también señalar que para las dimensiones del Gran Premio y la duración de vuelta era difícil de que, por ejemplo, otros factores como el sacar vuelta a otro piloto pudiera afectar a un piloto. En particular, que eso también termina condicionando a los líderes en particular a realizar maniobras quizás a veces un poco más arriesgadas que pudieran generar una degradación mayor. Como bien se señaló en la previa, Pirelli había indicado de que en definitiva la estrategia iba a ser más tendiente a los medios y blandos, debido a que la degradación que iban a presentar estos, si bien iba a ser mayor que los duros, pero sí iban a tener un mayor rendimiento. En este momento, después de la carrera, podemos sacar como conclusión de que la diferencia de rendimiento tampoco fue tanto. Incluso yo creo que fue más complicada la parada en boxes para Lando Norris, la cual demoró debido a un nuevo problema nuevamente en el neumático delantero izquierdo, más que el rendimiento propio de las gomas. Entonces, acá las lecturas pueden ser distintas en cuanto a los pilotos. Yo creo que las lecturas en particular de los neumáticos no nos deja mucho que decir en cuanto a que nuevamente la degradación no es tan alta y nos permite llevar con un solo cambio de neumático a los pilotos al final. Y que si bien se escuchan estos rumores respecto de McLaren, de que podría haber privilegiado a un piloto por sobre otro, Lando Norris no tenía nada que perder y probar algo distinto a su compañero. Quien tenía la lógica era en ese momento Piastri. Si vemos en ese momento de la carrera, solamente Norris tenía un neumático duro, a diferencia de todos los demás que tenían los neumáticos medios. Entonces el resultado que hubiese sido era en cuanto a la decisión que tomó Norris y su ingeniero, y no una decisión de equipo en particular. No encuentro de que haya algo cambiado, haya una mano negra al menos en este Gran Premio. En ningún caso. O sea, aquí vimos un Lando Norris que yo creo que también un poco para solventar lo que fue el error en el momento en que adelantado por Piastri, quiere intentar algo diferente con la estrategia. Podría haber salido bien, no salió bien, pero en ningún caso aquí hay una conspiración interna para arruinarle el campeonato a Oscar Piastri,
que sigue la verdad que liderando y bastante consistente con lo que es su rendimiento en pista. A pesar de que obviamente los últimos grandes premios estuvo un poquito por debajo de Lando Norris, ya que ganó en Silverstone, ganó en Austria, así que la verdad que estamos viendo una temporada yo creo que bastante tibia por parte de la lucha por el campeonato de pilotos. Si te soy sincero, me gustaba mucho más hasta la fecha la temporada 2024 que esta temporada 2025. A pesar de que estamos viendo ya un campeón posible, diferente de otras escuderías, seguimos viendo un McLaren que sigue estableciendo diferencias con el resto de escuderías, y a pesar de que ya las escuderías se han intentado acercar, ya las mejoras de aquí de cara a la última parte del campeonato, la verdad que no creo que sean muchas o no creo que sean tan importantes, porque ya la gran mayoría de escuderías están pensando en 2026. Así es, una temporada 2026 la cual está solamente 11 fechas, sí, está al lado. Sí. Por otro lado, también mencionar que es momento, yo creo, de que le dé la FIA el trofeo del título de constructores a McLaren, y así directamente sí, permitan la libertad de los pilotos y que batallen y se choquen. Sí, obvio. Ahora, yo no descarto la posibilidad de que McLaren pueda tener algunas complicaciones de cara a lo que quedan en estas últimas 11 grandes fechas. Es muy probable que, y me gustaría por lo menos ver eso, no sé, un Lando Norris intentando ser más agresivo, contactos, choques, no sé. En temporadas anteriores donde veíamos la competencia de dos pilotos, no sé, recuerdo Hamilton-Rosberg, claro, todos los grandes premios era la expectativa, ¿qué va a pasar con estos dos pilotos? Lo mismo pasó en su momento también con otras situaciones o en otras luchas por el campeonato de pilotos, pero la verdad que este campeonato de pilotos muy tibio, muy sin contratiempo. Estamos viendo pilotos que sí, un gran premio tú, un gran premio tú, pero claro, no hay una lucha directa, no hay batalla en pista al límite. Eso me falta. Yo creo que este campeonato 2025 me ha desilusionado con el paso del tiempo. Es que yo creo que igual está mermado por un tema del dominio. Sí. Ya cuando un equipo se ve dominante, sacándole una ventaja tan grande, y en que la inconsistencia, hay que hablarlo de esa forma, hay una inconsistencia en cuanto a los pilotos de McLaren, porque vemos, por ejemplo, un mal comienzo de Norris, después que tuvo un sector medio hasta este momento de la temporada en el cual luego de lo que fue Canadá y todo lo vapuleado que fue en Canadá, logró resultados importantes, sacó una ventaja llamativa. Disculpa. Un Oscar Piastri, el cual se ha visto en ciertas condiciones o momentos de la temporada en mejor o peor nivel. Hagamos un corte, necesito sonarme la nariz. Lo siento, estoy que estornudo. Tenía muchas ganas de estornudar. Está bien. Ya, podría agregarlo como en negro. Sí, yo creo que lo voy a dejar así. Ya, ahora sí, retoma. Dale, y bueno, y un Oscar Piastri, el cual también ha tenido momentos en los cuales ha mostrado una conexión sólida, versus otros en los cuales se ha sentido muy molesto tanto con el equipo como con su propio rendimiento. Entonces, una temporada irregular, yo creo, de un McLaren el cual estamos lógicamente esperando el 1-2 o el 1-3, no sacarlo de esa siempre posición. están en el podio, no es como una rareza que no están pasando contratiempos en carrera, se mantienen muy constantes. Como tú decías, algunos lideran algunos grandes premios, otros le va mejor en otros. Pero claro, no siento la competencia, no siento esa batalla en pista, eso me falta. Yo pensé que íbamos a tener, y también, ojo, y esto es impresión mía, este buenismo es algo que McLaren ha mantenido. Yo creo que algo de la escudería que ha querido también imponer en torno a las reglas o las papaya rules dentro de la estabilidad de sus dos pilotos. Un poco queriendo solapar lo que hizo en su momento Ron Dennis con Hamilton Alonso, por ponerte un caso, donde ahí teníamos ya lucha directa, incluso visiones de ambos pilotos muy críticas respecto a su compañero de equipo. Entonces acá no, siempre intentando mantener como la buena onda, la risita después en el corralito, todo bien, ¿cierto? O en la sala de espera antes de entregarse el trofeo. Siempre buena onda, siempre tranquilo, pero vuelvo a reiterar,
no me está pareciendo una temporada muy importante, y yo creo que eso lo vamos a poder revisar en el balance que vamos a realizar cuando ya lleguemos a post fecha de Hungría y entremos a lo que sería este parón que vamos a tener de esta temporada 2025. Así es. Y solamente ya como para terminar esta parte, te invito nuevamente a chasquear, amigo, los dedos, solamente para efectos de mencionar otro momento icónico dentro de este pobre Gran Premio. Y bueno, llegamos a un momento también dentro de todo que muestra la regularidad que ha tenido un equipo el cual se consideraba muerto a comienzo de temporada, que todos esperábamos de que apostara para la temporada 2026, pero que nos ha sorprendido gratamente, ya siendo frecuente dentro de los puntos. En esta oportunidad un Gabriel Bortoleto, el cual durante el fin de semana en general mostró un buen rendimiento en la sprint, termina, si no me equivoco, en la 9ª posición y lamentablemente no sumó debido a esta situación de que solamente suman los 8 primeros, pero que con posterioridad en la carrera principal logra terminar dentro de los puntos nuevamente, llevando a casa dos puntitos, los cuales son nuevamente muy importantes en esta disputa que tiene en estos momentos con Alpine. Por supuesto, muy bien Bortoleto. Obviamente no aparece, no es noticia lo de Bortoleto, pero siempre hay que reconocer que una escudería que estuvo tan abajo, que estuvo siendo vapuleada y considerada como la peor escudería hasta el año pasado, que todos los pronósticos, vuelvo a repetir, todos los pronósticos, incluso el de nosotros, apostaban a que Kick Sauber iba a estar muerto esta temporada. Y la verdad que cada gran premio demuestran algo. O logran puntos, lo vimos en Silverstone con el podio Hülkenberg, lo vemos ahora con los puntos de Bortoleto. La verdad que desde las sombras, desde el silencio, Kick Sauber ha dado, yo creo que la nota, y yo diría que es la escudería que más me ha sorprendido durante esta temporada. Yo creo que puros aplausos para Kick Sauber después de una situación tan mala y crítica como la que vivieron hasta el año pasado. San Matías Binotto nuevamente cumplió el deseo y nuestras plegarias fueron escuchadas. Ha logrado puntos importantes como son estos 2 puntos, los cuales ya lo lleva a tener 40 y tantos, 42 si no me equivoco. Va muy bien en el campeonato de constructores. Y que reafirma un buen momento dentro de esta temporada, 43. Sí, 43. Sí. Está bajo Williams, pero superando a Racing Bulls y Aston Martin, que ha estado perdidísimo. Y bueno, hablando de eso, ya que tocaste a Aston Martin, lamentablemente un fin de semana oscuro para ambos pilotos, sí. En especial para Ayrton Stroll, quien esperábamos que tuviese un mejor fin de semana. Quizás en lluvia no hubiese dado la talla. Y un Fernando Alonso quien llegó a la 44, su edad logra ahora equipararse con el número de... Y todavía no logra la 33. Y no logra la 33 lamentablemente. Y otros pilotos como para mencionar, sí. Lawson, un fin de semana buenísimo. de oro, sí. Para él. Excelente. Hadjar muy mal en la carrera del domingo, incluso muy opacadísimo, terminó último, nadie se explica el bajo rendimiento que tuvo Hadjar. El peor fin de semana de Hadjar hasta la fecha. Claro, solamente equiparable con lo que pasó en Australia cuando chocó, pero en concreto termina una carrera bastante deslucido. Un Pierre Gasly quien muy bien, logra posicionar su Alpine. Cara Gasly por Alpina. Y eso genera más presión para un piloto como es Franco Colapinto, el cual todavía no logra demostrar las cosas que fueron consideradas por tanto el público como los propios periodistas y el mismo equipo Alpine que fuesen necesarios para tener esta continuación de temporada. Ojalá que en algún momento tenga el repunte, ojalá que logre puntos. Sí, me gustaría ver un Colapinto demostrando algo, no siendo opacado por las últimas posiciones. Ojalá mejora en la clasificación, pero yo creo que aquí también hay responsabilidad del equipo. O sea, el monoplaza es pésimo, el de Alpine de este año, y Gasly obviamente por su experiencia, el dominio que tiene dentro de la escudería, el liderato que tiene también como dentro de la escudería, obviamente le da más confianza, pero Franco Colapinto necesita demostrar más, y esperemos que
Yo estoy seguro de que él va a continuar de cara a fin de año. Yo ya no veo posibilidad de que haya modificaciones dentro de los pilotos de la parrilla actual. Así que por esa razón yo creo que todo lo que queda de año para Colapinto tiene que ser de experiencia, aprendizaje y la necesidad también de lograr un mejor rendimiento. Ojalá que lo podamos ver de cara al fin de año. Así es, para que la temporada 2006 tenga la posibilidad del piloto de poder correr en cualquier escudería. Equipo incluso. Claro. Sí. Y por último, solamente mencionar a un Albon, el cual nuevamente reafirma vuelve a estar en los puntos con Williams después de un tiempo bastante complicado, una brecha de ciertos altibajos para el equipo, sí, pero con un nuevo fin de semana bastante tranquilo y que se posicionó en esa ubicación y de ahí no lo abandonó más. Sí, concuerdo completamente. Amigo, antes de ir cerrando, me gustaría hacerte la pregunta de siempre, del cierre de los análisis de los grandes premios. ¿Qué nota le das a este gran premio? Pasamos de un 10 de Silverstone a un, yo diría, 4. Ya. Un 4. Concuerdo contigo y voy a decir la misma nota. Yo igual, un 4 a este fin de semana. Podríamos haber tenido un fin de semana espectacular. Pero bueno, ya lo hablamos y la verdad que deja muchas sensaciones en contra. Sí. Y esto no le hace bien a la Fórmula 1, a la afición y menos a la competencia también. Así que yo igual muy decepcionado me fui de este fin de semana. Para todo lo que estábamos esperando, bastante triste. Así es. Bien. Amigos y amigas, hemos llegado ya al cierre de este capítulo de análisis de este Gran Premio de Bélgica. Espero que obviamente les haya gustado nuestros comentarios, nuestros análisis, opiniones, visiones. Para esta semana nos toca, cierto, el Gran Premio de Hungría. Vamos a dejar también la previa cargada ya para esta semana, así que nuestra comunidad esté esperando ese video, así que no se preocupen porque va a estar esta semana. Nos quedó un poquito largo este capítulo, pero la verdad que yo creo que hablamos de todo, a pesar de que fue un Gran Premio fome, digámoslo con todas sus letras. Fue un Gran Premio bastante fome, un fin de semana bastante aburrido, que si no fuera por las clasificaciones no tendría mucho más. Así que por mi parte ya vamos a comenzar a despedirnos. No olviden, por supuesto, seguirnos en redes sociales, denle un me gusta a este video, compártalo, suscríbanse a nuestro canal de Escudería SF, déjenos un comentario, que siempre nos interesa también leer sus visiones, sus incluso análisis de la carrera, o en los puntos también que incluso no compartan con nosotros nuestras opiniones, también pueden colocarlo ahí en los comentarios. Así que no olviden seguirnos en nuestras plataformas, en YouTube y en Instagram principalmente, y atentos y atentas a todo el material y el contenido que podamos traer como Escudería SF. Por mi parte, mi nombre es Francisco, la F de Escudería SF. Me encuentro acá con mi amigo Sebastián, la S de este proyecto. Y nos vemos ya para lo que sería la previa del Gran Premio de Hungría, que va a estar disponible, no se olviden, durante esta semana. Amigo, si te quieres despedir. Bueno, no creo que haya mucho más que hablar. Esto fue un nuevo capítulo de Escudería SF. Muchas gracias. Amigos y amigas, que estén súper bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.